Hola familia, soy el pastor Roberto Perales de la Iglesia Amistad Reformada de Tampico. Te doy la bienvenida a tu podcast Aprendices. Nuestra meta es apoyarte a entregar la palabra de Dios con fidelidad, claridad, dependencia y en el poder del Espíritu Santo para una mayor efectividad en tu ministerio que el Señor te ha concedido. Quédate con nosotros. Amado hermano, nuevamente gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea para ti y los tuyos. Seguimos adelante con analizar qué es la predicación extemporánea que mucho utilizaron los puritanos en su tiempo y obviamente creo que de gran valor para que el día de hoy nosotros que somos responsables delante de la iglesia del Señor, del alimento que reciben, también tengamos la oportunidad de crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. En nuestra ocasión anterior revisamos una porción de un texto en el libro de los Hechos y quisiera continuar con esa porción en el libro de los Hechos para resaltar algunos asuntos de la predicación extemporánea. Vemos el discurso, el primer sermón del apóstol Pedro, y dice Hechos 2, versículo 16. El apóstol Pedro, de hecho, veamos desde el 14 como contexto, dice: Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y declaró: varones judíos y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Amén. ¿Te das cuenta? Hemos usado este texto, y digo hemos porque la iglesia lo ha usado tanto este texto en cuanto a qué, a las señales y visiones y profecías y Dios dice esto y Dios dice acá y Dios dice allá. No, mi amado, andamos pero bien errados. ¿Cuántas veces hablamos el Señor dice y empezamos a decir una sarta de carnalidades nuestras, buenos deseos que tenemos para nuestros hermanos en la fe, un montón de pronósticos que parecieran más que los deportivos, demasiado alimento hacia la carne? No, mi amado, tengamos temor y reverencia diciendo Dios dice esto. Si no abrimos la palabra de Dios y leemos la palabra de Dios, callemos nuestra boca y no digamos que es Dios el que habla. Pedro dijo: escuchen mis palabras. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Inmediatamente dice él en el versículo 16: esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. ¿Se fijan? O sea, escuchen mis palabras. Pedro se está refiriendo a que las palabras de él que van a salir de su boca son el instrumento que va a llevar el poder de Dios a los oyentes. Porque lo que hace Pedro es repetir las palabras de Dios. Por eso dice, esto lo dijo el profeta Joel. Cuando va a predicar extemporáneamente, uno tiene que estar consciente que si va a predicar la palabra de Dios, tiene que dar la palabra de Dios. Si das Juan 3:16, lo das porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que fuera salvo por medio de él. Y tú puedes dar ese versículo y lo puedes desmenuzar.
porque estás dando la palabra de Dios y el Espíritu de Dios te va a decir, te va a guiar. Eso es lo que vemos ahorita en la predicación de Pedro. Dice, volviendo a nuestro texto, en Hechos 2, versículo 17, esto sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Te fijas? O sea, esto sería un elemento que no había ocurrido hasta el momento en que nuestro Señor Jesucristo ascendiera al trono y tomara el lugar que le corresponde de Señor de señores y Rey de reyes. Enviaría su Espíritu Santo sobre toda carne, dice aquí, sobre toda carne. Dice, y entonces como consecuencia de ello, sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños. Dice, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Derramaré de mi espíritu y profetizarán. Mi amado, la predicación extemporánea no es una predicación extemporánea, sino es la palabra de Dios por el Espíritu Santo que Dios a ti y a mí, como hijos de Dios, nos ha dado. Si no es por el Espíritu de Dios que hablamos la palabra de Dios, tampoco lo vamos a hacer en el poder de Dios. Y tampoco el Espíritu Santo va a utilizar algo que estamos buscando hacer para nuestra propia gloria. Pararse delante de un público, abrir un texto y adornarlo o enseñarlo de una manera que conviene al oyente. ¿Para qué? Para que pueda ver el gran nombre del predicador, es un problema. Eso no es una predicación extemporánea. Eso es un alimento del oyente y alimento del predicador para gloria de su nombre, no del santo nombre que ha sido invocado sobre él. Así que, amado, lo primero que tenemos que entender es esto. Si no conocemos la palabra de Dios en toda su amplitud, si no estamos buscando diariamente la palabra del Señor para empaparnos, en lugar de estar buscando nuestros escritores preferidos, nuestros comentaristas preferidos, si no estamos realmente expuestos ante la presencia de Dios por el Espíritu de Dios que inspiró esa palabra, si no estamos empapándonos, si no estamos llenándonos, entonces ¿qué vamos a dar? Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Acuérdate lo que pasó con Pedro y Juan cuando estaban afuera del templo de la Hermosa. Le dijeron, ni oro ni plata te doy, porque no lo tengo, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. Toma tu lecho y anda. ¿Sí? Nadie puede dar. O sea, no podemos dar una predicación extemporánea si no estamos con la gracia suficiente para hacerlo. Pero para tener esa gracia implica tener el Espíritu de Dios, la guianza y la sensibilidad de poder escuchar al Espíritu de Dios dentro de nosotros y obviamente el momento que el Señor ha preparado para que sea expuesta la palabra de esa manera. Mucha gente se admira de cómo hay predicadores que predican sin notas. No te admires de eso. Admírate de que pueda dar la palabra de Dios en el blanco de Dios que es la iglesia. Es entonces cuando la palabra llega al corazón del oyente que te das cuenta que ese hombre no está hablando, es el Espíritu que está en ese hombre y eso es pura gracia. Eso es pura gracia. Y te digo algo más. La predicación extemporánea humilla al predicador. Lo humilla. Cada vez que uno predica extemporáneamente es más y más humillado porque se da cuenta que es totalmente sin Dios hablar de parte de Dios. Mi amado, no nos olvidemos, hemos sido llamados a ser voceros, hemos sido llamados a ser guías del rebaño del Señor, hemos sido llamados a alimentar al pueblo de Dios, a las ovejitas del Señor, y hemos sido llamados a cuidar del pueblo de Dios, el rebaño de Dios. Y la predicación extemporánea es un excelente instrumento para hacerlo, que debemos de retomar en la iglesia moderna y que se perdió durante más de 100 años en el tiempo. Que el Señor te bendiga y te ayude a ti y a mí a ser verdaderos voceros de la predicación de la palabra de Dios para edificación de su iglesia. Que el Señor bendiga la obra que ha puesto en tus manos, a tu familia
y que siga realmente mostrando el brillo de su gloria a través de tu predicación. Un abrazo, mi amado hermano. Te agradecemos el tiempo que te has tomado para pasar con nosotros el podcast y te damos información de donde puedes encontrar toda la serie en el Facebook www.facebook.com/aprendices el podcast o en www.sermonaudio.com/amistad reformada. Puedes buscarlo como serie Aprendices el podcast y también en nuestro canal de YouTube de Amistad Reformada de Tampico, ART. Nuevamente, gracias. Si ha sido de utilidad para ti, de bendición, anima a tus amigos, hermanos en la fe. Trata de que seamos bendición y edifiquemos al cuerpo de Cristo juntos. Acuérdate que para eso fuimos llamados. Bendiciones.